Venga, vamos, Juan. ¿Sí o no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cosas que Pasan. Muchas veces hemos oído hablar, yo creo que sí, de la PNL. PNL. Algunos dirán, o algunas, sí, he oído hablar, sé perfectamente lo que es eso. O es la primera vez que oigo eso de la PNL, la primera vez. Bueno, no desespere. Si ya sabe del tema, tranquilo, tranquila, porque siempre uno puede aprender algo nuevo. Sí, uno se cree que lo sabe todo, pero no es así, ¿eh? Yo lo veo de esa forma. Bueno, está con nosotros en el plató Rosa Guerrero. Ella es coach y trainer de PNL. Voy con la frase que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy. O por lo menos a mí me lo parece. Nadie sabe lo que puede conseguir hasta que lo intenta. Comenzamos con este programa. Bienvenidos. Bueno, atención porque el próximo jueves, este jueves ya, 9 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Centro Bibliotecario Insular, en Puerto del Rosario, se realiza una conferencia sobre la PNL. Ya lo he dicho varias veces al principio, pero ¿esto qué es? Espera, ya vamos. ¿Qué tal, Rosa? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues muy bien, encantada. Hacía tiempo, que no te veía. Hacía tiempo que no nos veíamos, sí. Sí, es verdad. Lo importante es vernos, ¿no? Bueno, nos vemos por otras redes, ¿sí? Pero lo importante es vernos así, cara a cara. Claro. Muchas que gracias, sí. Bueno, este jueves, 9 de octubre, no me equivoco, a las 7 de la tarde se realiza esa conferencia en el Centro Bibliotecario Insular, en Puerto del Rosario, sobre la PNL. Tú lo organizas desde Posición Cero. Sí, lo organizo y lo voy a impartir. Sí. Y con este título que es la PNL, sí. Un poco con la intención de aclarar hablar un poquito más, desmitificar también algunos de los mitos que hay sobre esta técnica o esta metodología, y para que se vaya conociendo un poco más en la isla, ¿no? Ajá. Y entonces vamos a hacer esa conferencia. Rosa, me tienes que explicar. Sí. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es la PNL? PNL? Es que, la verdad, incluso los que nos dedicamos a un poco, estamos en este campo, a veces pensamos que el término que finalmente se designó a esta metodología no fue el más acertado, ¿no? Yo creo que puede crear un poquito de rechazo. PNL son las siglas de programación neurolingüística. Y claro, cuando vemos la palabra programación, parece que como que nos van a condicionar o nos van a reorganizar el cerebro. Y entonces hubo un intento hace años también de cambiarle el nombre, pero bueno, finalmente, como ya estaba muy divulgado este término de programación neurolingüística, con ese nos hemos quedado. Pero fíjate que programación se podría traducir o redefinir con el nombre de aprendizaje y sería mucho más fácil de entender. Entonces significa que todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer, tanto internamente como externamente, lo podemos hacer porque hay unos aprendizajes hechos, hay unos programas instalados en nuestro sistema. Sí. Algunos programas son instalados de una forma genética y biológica, hay otros que tienen que ver con la cultura y otros tienen que ver con tu propia experiencia. Y de ahí el nombre de programación neurolingüística. Me estás diciendo que cuando, por ejemplo, esto es un campo muy amplio, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento negativo es porque lo he aprendido. Totalmente. Mira, la segunda palabra de este concepto, neurología o neurolingüística, tiene que ver con que estos programas se han podido instalar y al mismo tiempo son activados porque tenemos un sistema nervioso altamente sofisticado, uno de los más sofisticados que se conocen, ¿no? Y este sistema no discrimina si algo es útil o no es útil, es bueno o malo. Simplemente si hay algo que nos ha impresionado o hay algo que se ha repetido, ya queda aprendido. Y
entonces ya está ahí. Entonces, pero puede ocurrir que no sea útil en nuestra vida ese aprendizaje. Y es por eso que ahora se habla de reaprender, de reinventarte, sí, de reprogramarte, porque en su momento ese aprendizaje pudo ser muy útil en ese momento concreto, ¿no? Sí. Pero tal vez en estos momentos de tu vida no sea un buen aprendizaje. Y entonces el sistema no lo discrimina si eso es bueno o malo. ¿Se utiliza? Eres tú quien tienes que ver si eso es útil o no útil en tu vida en estos momentos. ¿Eso de reaprender se utiliza hasta en publicidad? Claro, son conceptos muy innovadores que tienen que ver con que las neurociencias ya nos lo están de alguna manera demostrando científicamente, con sus experimentos y sus estudios, de que el sistema nervioso es muy plástico, el cerebro es plástico, pero el sistema nervioso es todo el conjunto, no solamente lo que hay en nuestra cabeza, el cerebro, sino toda la red neurológica. Es tan plástico, todo tiene una capacidad de reaprender y de adaptarnos a diferentes contextos y ambientes, entonces continuamente podemos aprender. Hubo un tiempo que se pensaba que lo que habías aprendido hasta una edad era lo que te quedaba para toda la vida, pero nos damos cuenta de que no. Y que tenemos, de alguna manera, muchas personas que nos demuestran que con sus aprendizajes pueden hacer cosas increíbles. Y continuamente lo estamos viendo en el Facebook, en las redes sociales, personas que hacen cosas realmente exitosas y que les exigen una gran adaptabilidad al medio en el que están, ¿no? Aquellas personas que practiquen la PNL pueden ir perfectamente a esta conferencia. Es decir, creo que no me equivocaba, creo que no me equivoco, cuando dije al principio aquello de siempre se aprende algo. Claro. Nuevo. Esto lo dijo alguien, lo dijo Séneca y es muy interesante. Mientras vivamos, debemos aprender a vivir. Porque lo que aprendimos en una época de nuestra vida seguramente no nos va a servir ante los nuevos retos que nos está trayendo nuestra vida como adultos o como una edad madura, ¿no? Entonces podemos estar aprendiendo continuamente y lo que hace el sistema nervioso es todo lo que aprende lo tiene ahí. Lo que pasa es que si aprendemos cosas más útiles, cosas más actualizadas, simplemente lo antiguo queda como relegado a un segundo plano y va a elegir escoger lo nuevo, lo más actual, lo más útil, lo que tenga más coherencia con lo que estamos viviendo. Entonces, claro que podemos aprender y confío que en esa conferencia aprendamos un poquito más de la PNL y que se nos abran horizontes, estímulos para seguir curioseando en este campo, ¿no? Hablábamos antes, fuera de antena, Rosa, hasta llegas a aprender de gente, ¿verdad? Como coach que eres, sí. Llegas a aprender de gente que puede ir perfectamente este jueves 9 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Bibliotecario Insular en Puerto. Mira, has dicho una cosa que es clave en la PNL y tiene sus orígenes, ¿no? Esto es una metodología que surge en los años 70 a raíz de un estudio que hace John Grinder y Richard Bandler, que estaban interesados en descubrir las claves de la comunicación excelente, y entonces lo que hicieron fueron modelar, es decir, se fijaron en 3 terapeutas muy famosos que había en aquel momento, Fritz Perls, Milton Erickson con la hipnosis y la creadora de la terapia sistémica familiar, que es Virginia Satir, y lo que hicieron fue lo mismo que hacemos de pequeños, modelar. Se fijaron en cómo estas personas se comunicaban verbal y no verbalmente con sus pacientes y tenían tan buenos resultados. Y entonces se trata de esto, la PNL en su base es modelar a otras personas que tienen éxito, que hacen las cosas bien, pero también automodelarte, porque es curioso cómo una persona puede hacer algo bien en un campo profesional, por ejemplo, ser exitosa, saber comunicarse bien, conseguir sus objetivos, sus resultados, y luego a lo mejor en el ámbito personal o familiar, pues una persona que no funciona tan bien, pero bueno, si es la misma persona, si es el mismo sistema nervioso. Pero te interrumpo. Dime. Y esas personas que dicen aquello de es que no se puede ser perfecto en todo, no lo podemos tener todo. Éxito profesioal, vale, pero éxito también familiar. Has dicho una palabra que es que lo de perfecto no cuadra aquí. ¿Vale? No es exactamente la palabra. Soy eficaz con lo que sé y con lo que hago consigo lo que quiero. Sería más por ahí. Entonces, si aquí soy capaz de hacer unas estrategias, tener unas creencias, activar unos valores y tener unos comportamientos y, sobre todo, activar unas habilidades que me permiten ser exitosa y conseguir... ¿Cómo es que aquí no lo hago? Entonces, a eso es lo que le interesa a la PNL, el cómo tú haces las cosas y también darte herramientas, procedimientos para que tú te empieces a fijar en qué es lo que marca, qué es lo que hace diferente.
¿Qué es lo que es diferente aquí y allí, dentro de ti misma, ¿no? Y eso fue lo que les interesó. ¿Qué es lo pequeño detalle sutil que marca la diferencia entre una persona y otra? Porque una persona consigue lo que quiere, es exitosa, y otra, que incluso parece, objetivamente, desde fuera, parece que tiene más recursos, no lo hace. ¿Más recursos? ¿A qué te refieres? Pues en general, pues más formación, incluso más dinero, o incluso más amistades, ¿vale? Y entonces nos interesa descubrir cuál es esa pequeña diferencia que va a estar marcando la diferencia. Y este es un poco lo que hace la PNL. Una de las denominaciones que tiene la PNL es el estudio de la experiencia subjetiva, ¿no? Y también es, bueno, el arte de cómo hacemos, también es otra de las... Y fíjate que una de las cosas que a mí me llamaron la atención, prácticamente fue por lo que me atrajo de esta metodología, es descubrir que cada persona, realmente nos relacionamos con la realidad de una manera diferente y única. Es decir, que en realidad lo que hacemos es representarnos, crear como unos mapas, unas representaciones en nuestro sistema, que tiene que ver, esas representaciones tienen que ver en qué cosas nos fijamos, a dónde le prestamos la atención. Y entonces no todo el mundo le presta atención en la misma situación a las mismas cosas, ¿no? Entonces en lo que yo me le presto atención es lo que va a configurar una representación de esa realidad, pero no es la realidad. Por lo que te estoy entendiendo, a ver si estoy... Yo entiendo eso. Sí, yo me estoy otra persona puede... Sí, esto es muy importante en comunicación, ¿eh? Te estás explicando muy bien. El responsable es que el que como, se está... La vida quizás es como una película, cada uno dirige su propia película. Hombre, lo ideal es lo que tú acabas de decir, que la podamos dirigir. Lo que me temo es que muchas veces no la dirigimos tan conscientemente. Nos la dirigen las creencias que nos han inculcado, las improntas que hemos recibido en nuestra vida, buenas o malas, pues también todo las modas, lo políticamente correcto. Ojalá, realmente tenemos el poder de dirigir nuestra vida y además tenemos el poder y casi la obligación, porque si tú no diriges tu vida, realmente alguien la va a dirigir. Si tú no tienes objetivos, no sabes a dónde quieres llegar, descuida que alguien a tu alrededor va a hacer que tú le ayudes a él, a los suyos, consciente o inconscientemente, ¿no? Esta es una idea muy interesante de la PNL, todo el trabajo que se hizo sobre la mente consciente o inconsciente y la comunicación que hacemos conscientemente y verbal, y la que no hacemos tan conscientemente y que nosotros conocemos como comunicación analógica. Y entonces todo ese estudio de la comunicación verbal y no verbal es una parte muy importante de la PNL, ¿no? De alguna manera, yo creo que sí, de alguna manera podemos alcanzar la libertad, vamos a ver, en que estuviéramos encadenados, ese otro tipo de libertad. ¿Vamos a sentirnos libres con estas técnicas? Pues mira, a lo mejor suena un poco pretencioso desde esta pequeña... Pues yo soy muy humilde en mi trabajo, soy una estudiosa de la PNL, llevo trabajando en ella desde el año 93, hemos traído varios profesionales interesantes a la isla. Pues mira, fíjate, teóricamente en sus bases sí que está el darte esa posibilidad de manejar tu vida, de saber por qué haces las cosas, el cómo haces las cosas, el cómo puedes cambiar. Entonces sí que nos podría dar esa libertad. Piensa que la PNL está fuera de filosofías o de ideologías. Son procedimientos en donde nos interesa más el cómo hacer las cosas que el qué estás haciendo. Y entonces se podría aplicar al mundo de la empresa, al mundo de la educación, la puede utilizar cualquier persona de cualquier ideología, es que no tiene nada que ver con esto. Entonces, si alguien como objetivo se plantea el sentirse libre, el actuar como en esa libertad, pues, y la libertad es un valor, y eso también tendríamos que matizar qué es exactamente libertad. Entonces, pues sí, lo único que tendría que descubrir es una pregunta muy sencilla, y la PNL tiene mucho de hacernos preguntas útiles. ¿Qué te lo está impidiendo? ¿Qué te lo está impidiendo? Esa sería la pregunta. Más que ¿por qué no tengo libertad? La pregunta interesante que le daría una orientación a tu mente sería ¿qué me está impidiendo? Muchas veces sabemos la contestación de esa pregunta, el por qué no hacemos algo, por miedo a... Vale. Y muchas veces sabemos la respuesta, pero aún sabiendo la respuesta, entonces no lo hacemos. Te tendrías que hacer otra pregunta. Porque sabes que, bueno, sí te hace bien. Tendrías que seguir preguntándote. Sí. ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Cómo sé que me da miedo? ¿Cómo puedo? Por eso la PNL tiene mucho de esto, de hacerse preguntas inteligentes para dar orientación a tu mente
y darte cuenta qué te está impidiendo conseguir lo que tú quieres. Hemos dicho libertad, que es una palabra muy grande, pero pueden ser objetivos mucho más sencillos, sueños mucho más asequibles, ¿no? Y entonces la PNL te enseña a hacerte preguntas que te orienten y que te des cuenta qué es lo que te está impidiendo y qué te puede ayudar. Entonces, por eso te hace activarte con tus recursos internos y externos también, ¿no? Es un trabajo personal que cada uno debe hacer. O sea, esto no es un trabajo que yo te diga, oye, haz por mí la PNL, o sea, no al revés. Fíjate, Rosy, dentro del espíritu de la PNL, y por eso se aplica mucho en los procesos de coaching, hay una presuposición básica en PNL, que es que cada persona tiene los recursos necesarios para producir y realizar el cambio que desea. Sí. ¿Vale? No tiene sentido que yo te diga a ti lo que tú tienes que hacer, porque te lo estaría hablando desde mi propio mapa, desde mi propia representación de la realidad. Lo que sería interesante como coaching, como acompañante de tu proceso, sería hacerte las preguntas o ayudarte mediante ejercicios y procedimientos a que tú realmente autoexploraras, te autoconocieras, descubrieras dónde tú te estás poniendo los palos de la rueda, que te impide, la rueda de la vida que te impide avanzar. Entonces, a veces espontáneamente te puede salir un consejo en una consulta de coaching, pero es más porque estamos como muy acostumbrados. Pero la filosofía del coaching es ayudar a que la persona descubra, se autoexplore y descubra qué realmente qué es lo que quiere, cómo lo puede conseguir. Esto es muy importante y desconfiemos de los consejeros, ¿no? Y consejeras. Hay que ayudar a la persona a descubrir dónde está. Fíjate que básicamente es un proceso de dónde estoy y a dónde quiero ir. ¿Cuál es mi estado inicial y cuál es mi estado deseado, mi estado objetivo? Hay gente que le da miedo eso de rebuscar en su interior. Y a la persona que está al lado tampoco le conviene. Le conviene, egoísmo, ¿vale? Yo voy por ahí, que no rebusque mucho, porque si rebusca mucho, bueno, con la misma a mí me manda a freír espárragos. Un ejemplo de entre tantos que uno puede poner, ¿verdad? Que tú has tratado con muchísima gente y sabes perfectamente. Claro, si estuviera haciendo una intervención contigo, ya te tendría que desafiar con preguntas, porque cuando has dicho a alguien, ¿a qué alguien te está refiriendo? ¿Y qué es lo que queremos rebuscar? Es todo tan poco específico. Oye, que consta que aquí no estoy poniendo nada personal mío. No, me das pie. Sí, bueno, si me das pie para que te diga algo que hace la PNL cuando trabaja con el lenguaje. Sí. Es muy poco específico. ¿Dónde queremos rebuscar? ¿Y qué estamos rebuscando? Entonces, lo de rebuscar, pues que no sería la palabra, es autoexplorarnos, es descubrir cosas de nosotros en nuestro interior, porque, oye, es que si no sabes un poco de ti mismo, tampoco sabes hacia dónde te quieres mover, ¿no? La cuestión, y da miedo, pues sí, da miedo porque también tenemos una idea del inconsciente que ahí está todo como lo malo, las cosas negativas y todo, eso lo hizo Freud, pero eso no es verdad, en el inconsciente está también todo tu potencial, todos tus recursos. Claro. Por eso es importante acercarte a un proceso de acompañamiento, de que alguien te vaya guiando, te sientas acompañado en esa autoexploración que tú vayas haciendo, porque cuando te vas a encontrar con algo que está grabado ahí, que te produjo un dolor, pues una experiencia, una creencia que te está limitando, pues necesitas ese acompañamiento para superar a lo mejor o para ver de qué forma lo puedes ver de otra manera, de otra perspectiva, de dónde lo colocas, entenderlo, reconocerlo, aceptarlo, lo que tú quieras. Sí. Pero es verdad que muchas veces no se puede hacer solo, ¿no? Bueno, es difícil, no quiere decir que no se pueda, porque hay gente que lo puede hacer. Pero bueno, cuando te tienes que explorar un asunto delicado, es mejor que alguien te acompañe, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, y con ese acompañamiento, con la experiencia de esa persona y con los recursos, herramientas, técnicas o su conocimiento, tal vez algo que para ti te parece insalvable o difícil de digerir o difícil, precisamente es lo que hay que hacer, volverlo a digerir, porque lo tienes ahí, lo estás rumiando continuamente, ¿no? Entonces, estas técnicas de coaching, aplicando técnicas de PNL, pues la verdad que aceleran muchísimo los procesos, ¿no? Se me ocurre preguntarte, en las empresas debería, no sé si una vez al mes o quizás es demasiado, mucho les interesa. O más, las empresas deberían tener un coach, se me recita un poco la palabra, ¿eh? Un coach. Un coach. Sí, incluso, de hecho lo hacen. Incluso en los colegios, que lo estábamos hablando tú también, sí, tenemos claro. por parte, empresa. Sí, mira, el coach,
o el coaching, que son esos procedimientos, pues ahora mismo tenemos un coaching empresarial, tenemos un coaching nutricional, hay gente que lo aplican en el mundo de la educación, en el mundo, hay muchas, además sería muy extenso contarte ahora, pero desde hace muchos años sí les interesa a las empresas hacer que un profesional, mediante dinámicas, mediante presuposiciones, las diferentes técnicas que incluso tiene la PNL, les ayude a descubrir cómo orientar sus objetivos, cómo todo el equipo, con todas las personas, ese sistema de personas pueden trabajar, saber aprovechar los recursos y la singularidad de cada persona para que todos de alguna manera unan fuerzas para tener esos objetivos, alcanzar esos objetivos. En la PNL le interesó muchísimo al mundo empresarial, le interesó muchísimo al mundo de la educación, claro, de los aprendizajes, porque son los campos en los que realmente se ha aplicado más la comunicación. Y la comunicación, cualquier persona que tenga que estar en contacto con otras personas o que tenga que comunicar su producto, o que tenga que comunicarse con sus superiores o con sus subalternos, necesita tener una comunicación de excelencia. Mira, todos nos comunicamos, de hecho la no comunicación no existe mientras estamos vivos, ¿no? Bueno, no sabemos si después también, pero no existe la no comunicación. Lo que necesitamos muchas veces en determinados contextos es tener una comunicación muy excelente. Saber tener una comunicación muy eficaz para no dar pie a malos entendidos, para que realmente el mensaje lo transmitamos de una forma específica y lo más concreta, para que podamos entender a la otra persona también, para que le podamos hacer las preguntas que aclaren su mensaje. Entonces, claro, todo en cualquier ámbito donde la comunicación tenga que ser excelente, pues interesan las técnicas. Bueno, más que las técnicas, todo es metodología, porque no es que sean técnicas, es toda una metodología que te ayuda a que tú vayas cambiando de tu manera de comunicarte. La PNL en los colegios, eso sería estupendo porque pues sí, estamos preparando niños exitosos. Sí, efectivamente. Pero claro, quizás eso no conviene, ¿no? Bueno, y cuando decimos éxito hay que aclarar, no hay que tener el éxito porque hay que tener cuidado, no es el éxito que socialmente, sino su propio éxito, en el sentido que la persona esté coherente con sus valores, con sus dones, que contacte con lo que la persona tiene de don, bueno, lo que sabe hacer muy bien, porque mira, lo que sabemos hacer muy bien, ahí está, eso está muy cerca de donde estaría nuestra vocación y donde estaría, bueno, nuestro buen uso. Entonces, claro, de hecho le interesan los cursos, fundamentalmente vienen muchos educadores. Claro, porque de hecho la PNL es manera de aprender a aprender. ¿Cómo tú has aprendido a tener una fobia? ¿Qué pregunta más? Sí, fíjate, las fobias son uno de los ejemplos de un mal aprendizaje. Bueno, es decir, tú has tenido una impresión por algo, una araña o el puede volar. Una cucaracha. Una cucaracha, tu sistema ha aprendido a reaccionar de una manera, la araña es el estímulo, que incluso hay personas que no pueden ni escuchar la palabra. Fíjate, es que no puedo ni escucharla. Fíjate, ¿ves? Es que yo misma lo dije cucaracha. Es una ¿Has cosa visto, que no puedo decir Rosy? fobia, todo tu sistema tiene un aprendizaje y te da una respuesta. Eso es un ejemplo de un mal aprendizaje. Bueno, como eso tiene una ruta neurológica, hay unas creencias asociadas, hay una serie de niveles lógicos y neurológicos, simplemente se trataría de descubrir dónde... ¿Tú no le tienes fobia a las cucarachas, te pregunto? No. Hasta que huela en una habitación, ¿no? No, ya si huela ya está muy no, realmente, ¿verdad? No sé, tendría alguna fobia como todo el mundo, pero la verdad que... ¿Tienes fobia a las cucarachas? No tengo. Sí. No. Venga, no puedo verla como algo incómodo, como algo incluso que me indica que hay que hacer qué sitio un poco aquí tiene que haber algo de rincones, ¿no? Algo, no voy a decir sucios, pero de rincones donde se han metido. No vamos a hablar más porque te vas a poner. No. Pero no es la historia que me haga una reacción. Tampoco la voy a coger y me la voy a pasear, ¿no? Pero te la vas a comer. Bueno, si tú se las comes. Bueno, por eso te digo, fíjate qué filtros ponemos culturales para que en otros contextos eso no lo vean, no crean que sea algo negativo. Como fíjate lo vea, cómo somos como lo ve uno, ¿no? ¿Qué mapas nos creamos? Sí, es cierto, es cierto. Pues por ahí va la cosa, de descubrir qué es lo que nos hace ahí fobia. Es cierto que actuamos por contagio. Esto es verdad, porque claro, la PNL yo creo, voy pillando el tema, porque claro, uno escucha todos los días, uno se levanta bien por la mañana, te levantas enérgico, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. A medida que va pasando el día, uno se va enterando de noticias, generalmente no muy buenas, y por mucho que intentes hacer así, que no lo quiero escuchar, que no quiero escuchar nada más, que no quiero.
te lo vas como, no sé, y aquella que te cuenta por otro lado, o que lo escuchas, la historia, el gran problema que tuvo y tal, y esto y lo otro, las noticias, pum, 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 pum. Aquello con que la buena idea y la buena impresión y las ganas de hacer cosas por la mañana, con la que te levantaste, como que va decayendo, 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 y al final no haces nada, o una cosa de aquellas que esta mañana querías hacer, ¿no? La PNL ayuda a... Lo que te dice es sobre todo que te fijes cómo tú tenías una intención, un objetivo de estar más o menos neutral, de que las cosas que pasan ahí fuera te afecten lo menos posible, o de mantenerte incluso en un estado óptimo, alegría, el que tú quieras, el que hayas elegido. Y lo interesante es descubrir cómo has conseguido salirte de tu objetivo. ¿Qué es lo que ha pasado dentro de ti? ¿Qué es lo que te has dicho? Diálogo interno. ¿Qué imágenes se te han pasado por tu cabeza? Porque esa es la manera que tenemos de pensar, mediante imágenes, mediante sonidos, mediante sensaciones kinestésicas. Entonces, ¿qué es lo que tú te has hecho? ¿Cuál es el proceso? La estrategia interna que tú has hecho inconscientemente para que después hayas entrado en un estado interno que no tiene nada que ver con tu propósito inicial del día. ¿Vale? Esto es lo que te enseña. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué te has dicho? ¿Qué has empezado a pensar? ¿De qué te has empezado a acordar? ¿Qué has proyectado hacia el futuro? ¿Cómo has usado tu cuerpo? ¿Estás usando tu respiración? ¿Estás usando tu columna? Tus recursos fisiológicos, para que de un estado en el que querías mantenerte todo el día, las circunstancias se te hayan contaminado, que en realidad te has contaminado tú opinando sobre ellas, interpretando esas cosas, y hayas empezado a tener un estado no deseado para ti. Claro, ¿qué es lo que ha pasado para ti? Porque seguramente es diferente que lo que podría haber pasado para mí o para otra persona. De eso se trata, de esos procesos internos, y te enseña en qué te tienes que fijar. Y es mucho más sencillo de lo que nos pensamos. Porque realmente el cómo pensamos, el cómo, no el qué. El qué esa es la gran variedad y la gran riqueza que tenemos. Pero el cómo pensamos es siempre mediante imágenes, mediante sonidos y mediante sensaciones. Y una combinación de esto y de submodalidades de estas cosas es lo que crean toda la información, cómo se mueve la información. Y piensa que son cosas sensoriales, porque tú también has creado tus mapas, tu representación de la realidad, en base a qué, a lo que has captado por los sentidos. No puede ser de otra manera, es que no tenemos de momento otra forma, ¿no? Yo me imagino que ustedes también, porque yo soy de lo más normalita que hay aquí en el planeta Tierra. Yo me estoy haciendo unas de preguntas con esta mujer. ¡Ay, qué bueno! Me imagino que ustedes también, que están viéndola. Esto me gusta. Pues imagínense, una hora salimos con alguna que otra duda, seguro resuelta, contigo, ¿no? Espero explicarme bien, ¿no? Y transmitir bien lo que yo sé de la PNL. Esto es un trabajo constante, ¿no? Hombre, se te dan las claves, que todos los días son distintos, ¿no? Se te dan las claves, pero luego, en fin, tú tienes un diálogo interno. Entonces, lo que hacemos es que tenemos ahí un diálogo interno que muchas veces está negativo, te estás autosugestionando. De alguna manera es como entrar en una especie de hipnosis, autohipnosis. Tú misma te vas diciendo cosas y sin darte cuenta que eso que te estás ahí hablando a ti mismo, este diálogo, está produciendo unos estados internos en ti no muy recursos, más bien te están debilitando, estás en la no puedo, en la impotencia, y se trataría de que tú mismo, al darte cuenta, pudieras sustituirlos, autosugestionarte de nuevo mediante mensajes internos, estoy hablando de diálogo interno sobre todo, de empoderamiento, que a ti te darán poder para superar esa situación. Y luego es mucho más fácil. Obviamente venimos muy condicionados, hay muchos programas y muchos aprendizajes no útiles, y entonces esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, se habla, fíjate, el primer libro que se hizo de PNL, que hicieron sus creadores, fue La estructura de la magia, y ahí pusieron ya este nombre, porque la magia tiene una estructura. Cuando tú ves a un mago, dices, ¿cómo lo hace? Pero él tiene un truco, tiene una estructura. Bueno, comunicarse bien, manejar, estar en un estado excelente, tiene una estructura, por lo tanto se puede aprender, y eso es lo que enseñamos en la PNL. La estructura, para que tú luego la puedas aplicar a lo que quieras. Si quieres ser un deportista, quieres ser una buena presentadora, o excelente, sentirte tú muy cómoda en tu labor comunicativa, quieres ser un buen maestro, quieres ser un buen padre, una buena madre. Al fin y al cabo, los seres humanos es como una estructura de una casa. ¿La casa qué es una casa? Un piso, paredes, una ventana, un techo. Ahora,
no comparemos unas casas con otras, ¿no? Luego ya depende cómo haces tú internamente para que tengas una casa grande, una casa pequeña, una casa... Lo que importa es lo que hay dentro, ¿no? Cómo vives dentro sí, de esa hombre, eso casa. es fundamental. Y en ese sentido la PNL está considerada una metodología de crecimiento personal, de autoexploración y de autoayuda, bueno, muy reconocida a nivel mundial por sus resultados, simplemente, y por lo fácil luego que es de aprender. Ahora, también recordar una cosa es saber y otra cosa es haberlo aprendido, llevarlo de nuevo a una competencia inconsciente, como conducir. Bueno, yo sé que para conducir, antes de conducir tenía que coger el volante, había una palanca de... Luego empecé a aprender y ahora puedo conducir casi sin pensar, porque eso ya lo lleva a lo que se llama una competencia inconsciente. Mucha gente lee libros de PNL, incluso hace una primera formación de PNL, pero lo tiene que llevar al músculo. Claro, lo tienes que practicar, practicar, ¿no? Porque si no es, mira... Lo tienes que practicar, claro, tienes que hacer esos cambios prácticos. Ahora mismo está siendo como un pepito grillo para mucha gente, ¿eh? Sí. Sí, me da a mí la impresión, fíjate. ¿Estás bueno? Sí. ¿Es bueno? Sí. ¿Crees que es bueno? Que nos vaya sí. sonando ahí, curioso. Aquella frase de... Impactamos y seamos ¿Qué curiosos. te parece esa frase de... Es que el tiempo... Ay, el tiempo, el reloj. La vida es así, esto es lo pues que fíjate. me ha tocado vivir. Fíjate. No tengo dinero. Yo me resisto a decir esto. Yo quiero, pero no puedo. Creencias que por el nivel neurológico en el que están colocadas te van a condicionar a tus capacidades y a lo que tú vas a hacer en la vida. No dejan de ser más que ideas. Ideas. Fuera. Si eres capaz de encontrar para qué te sirven, ¿sabes? ¿Qué beneficio pueden tener para ti? Es decir, ¿cuál es la intención positiva? Pueden tenerla. De hecho, para nosotros la tienen. Si tú sigues manteniendo esa idea activa, es porque todavía crees que que tiene una intención positiva y que te puede resultar útil. ¿Vale? El decir no hago nada también puede ser útil para una persona. Se queda en su zona de confort y no explora más allá. Pero cuidado, porque nos puede producir una gran insatisfacción en la vida, ¿no? Seguro. Rosa, muchísimas gracias por venir al programa, ¿eh? Gracias a ti, Rosy, de verdad, un gustazo. Bueno, a todos ustedes, acuda, vaya, siempre se aprende algo y puede ser que de aquí seguro, va a encontrar esa llave, que usted solo sabe para qué, ¿eh? Pero la va a encontrar. Será este jueves, día 9 de octubre a las 7 de la tarde en el Centro Bibliotecario Insular, en Puerto del Rosario. Sean felices. Hasta mañana. Quedamos a la misma hora de siempre. Chao.